שאפשר לתקן. La semana pasada empezamos con el tema del primer principio en el libro de las Midot. Hablamos de cuál es la obligación de trabajar las Midot. Y vimos cómo hay una combinación entre Mishpat y Hok. Por un lado, el objetivo del trabajo es llegar a que el trabajo de Midot se convierta en un Mishpat. Es decir, no hacerlo solamente porque Hashem ordenó hacerlo. Eso no es suficiente y no es tampoco eficiente. No va a funcionar. Sino hay que tratar de interpretar el trabajo de las Midot como un tema por el sentido común. Nosotros entendemos que tenemos que tener buenas midot. Y tenemos que entender que las reacciones desproporcionadas son absurdas. Y eso tiene que ser algo tan natural de que lo haríamos incluso que Hashem no lo hubiera ordenado. Pero para poder conseguir eso, para poder llegar a ese nivel de trabajo, que es difícil, hay que hacer todo un esfuerzo, para eso se necesita entender que el trabajo de midot, al fin de cuentas, es un hok, lo hacemos por obligación, lo hacemos porque Hashem dijo, y esa presión constructiva nos lleva a conocernos a nosotros mismos, nos lleva a trabajarnos a nosotros mismos, y al final a llegar al punto final, que es transformar este trabajo en un mishpat. Eso es lo que vimos hasta ahora. Ahora seguimos en la página 27, que ahora queremos entender un poco más en profundidad cuál es esa obligación. Nosotros estudiamos que hay un hok, que además de que las midot es algo universal, el Rambam lo llama las mitzvot mefursamot, es una mitzvah que viene del sentido común y todo el mundo debería entender que deberíamos hacerlo. De todas maneras, hay también una obligación de Hashem, que eso tiene que ser el primer paso. Entender que cuando estamos trabajando en nuestras midot, estamos cumpliendo una mitzvah importante, vamos a ver una mitzvah muy, muy básica, y esa preocupación no tiene que ser menor que las otras preocupaciones que tenemos de cumplir las mitzvot. Y eso de ahí va a seguir toda la cadena del trabajo que tenemos que hacer. Entonces la primera cita en la página 27 es del Rambam en su introducción a las Mishnayot. El Rambam escribe en la Akdamá de las Mishnayot una larga introducción con muchos de los principios de la Torah. Y dentro de todo lo que explica ahí dice lo siguiente. Hiné, mitbarer mikol akdamot haele. Podemos aprender de todas estas introducciones que dijimos antes. Shatachlit be'olamein. ¿Cuál es el objetivo en este mundo? Bechol asher bo, y todo lo que tiene, todo lo que contiene este mundo. Uish melumad bal midot tovot. Si nosotros quisiéramos definir, dice el Rambam, cuál es el objetivo del mundo, para qué el mundo fue creado, qué Hashem espera de nosotros, con todo lo que existe en el mundo, entonces el Rambam dice dos cosas. Melumad, la persona tiene que ser una persona que estudia, que sabe, que aprende, y además tiene midot tovot. Ese es el hombre ideal, ese es el objetivo a donde apuntamos. Bekasher niknu, cuando esto fue adquirido, Lemishu Amina Enoshi, el que sea de la especie humana, es decir, una persona, un ser humano, Amadá, ve Amase, la Madá es el conocimiento y la Masé es la acción. Y ahora voy a explicar. Retzoni be Madá, ¿a qué me refiero cuando digo Madá? Asagat Amitiot al Buriam, entender las cosas verdaderas bien, al Buriam. El objetivo de la persona es entender todo lo que puede entender de las verdades. Nosotros sabemos que la Torah nos enseña las verdades, tenemos que tratar de entender eso lo mejor que podamos. La persona tiene que tratar de entender y estudiar todo lo que pueda, todo lo que puede entender. Entonces esa es la primera obligación. Todo Yehudí tiene la obligación de saber todo lo que es capaz de saber. Hay cosas que quizás me superan, cosas que son muy profundas, no alcanzo a entender, pero todo lo que sí puedo entender, tengo obligación de entender. Eso se refiere a lo que es el madá, que lo dijimos como melumad, todo lo que es el conocimiento, la yeda. Ahora, bema'aseh, ¿a qué nos referimos? Dice el Rambam cuando dijimos que el hombre ideal tiene que también tener una acción, una actitud correcta. Se refiere a mitzua, se refiere a un equilibrio, veizun, mitzua y izun son sinónimos, beinyanim ativiyim, que la persona sepa cómo manejarse con las cosas mundanas y naturales, en forma equilibrada. Velo ishka baem, que no se sumerja en ellas, es decir, que no exagere con sus placeres mundanos, y que no las use para más de lo que necesita para sobrevivir y sostener su cuerpo. Los detalles de esto lo vamos a estudiar más adelante. Pero ahora el Rambam está diciendo en general que nosotros tenemos que usar el mundo y todas sus comodidades por lo que es una necesidad, pero no por un gusto innecesario. Eso sería el equilibrio. Usar el mundo, disfrutar del mundo, pero en la medida necesaria y no más. Y además, Shipur Kol Amidot. Y eso también incluye, cuando hablamos del Maaseh, hablamos de un hombre que sabe mejorar todas sus midot. Es decir, el primer ejemplo es una midá. Vamos a estudiar más adelante que la primera midá que menciona el Rambam en Shmona Prakim
es el equilibrio, en qué medida hay que disfrutar de los placeres mundanos, no más ni menos. Esa es la primera midá. Entonces, el primer ejemplo que trae acá es que una persona que además de ser melumad, además de estudiar, también se cuida en su acción, en su actitud, entonces se refiere a una persona equilibrada, primero, en cómo se relaciona con las cosas mundanas, que en el fondo eso es un ejemplo de una midá, y además con todas las otras midot. Adam shu bematzav ze hu amatara. Una persona que llegó a este matzav es la meta final por la cual fue creado el mundo. Entonces, acá el Rambam me está diciendo Mefurash que la razón, el objetivo, la meta donde el ser humano tiene que apuntar es a eso, tratar de aprender y saber todo lo que pueda, estar estudiando lo máximo que le alcance su capacidad, y al mismo tiempo tratar de trabajar sus acciones, sus midot, que eso incluye su relación con lo mundano, pero no solamente, y cuando logra esas dos cosas, entonces se está cumpliendo el objetivo de la vida. Hay un detalle acá que no quiero profundizar todavía, que es cuando habla de las midot, el Rambam habla del maaseh. Nosotros sabemos que las midot es algo más emocional, más interno, no solamente una actitud, no es una actitud forzada, sino es un cambio interno. Eso lo vamos a estudiar más adelante, pero ya podemos introducir que cuando hablamos del maaseh, nos referimos no solamente a la acción mamash, sino también a las ganas de actuar de esa forma. Una midá es un impulso, es un patrón de conducta que me lleva a actuar de una determinada manera. Entonces, cuando yo hablo de tener buenas midot, nos referimos a una persona que no solo va a actuar bien forzadamente, sino que tiene impulsos sanos, equilibrados, que lo llevan a actuar bien. Esas dos cosas, entonces, abarcan, concluyen todo lo que es el objetivo del mundo. Y así también lo dice el Derech Hashem. Estas mismas dos puntos. Derech Hashem, después de que el Ramjal en su libro define todo lo que es la creación del mundo y del ser humano, entonces cuando quiere concluir y decirnos para qué el mundo está acá, el ser humano está acá, a dónde tiene que apuntar, entonces dice lo siguiente. La segunda cita en la página 27. Vine a Ascalá, el estudio. Bejol amidot atovot, y todas las buenas midot. Hen inyanei shlemut. Esas son las cosas que tienen que ver con su shlemut. Shenimtzeu, que existen, lishtalem baem adam, que existen para que la persona se haga más shalem. Cuando el Ramjal había explicado hasta ahora que el hombre tiene que tratar de ser lo más shalem, completo posible, y alejarse lo más que pueda de los chesonot. Entonces, ¿qué es lo que son esas shlemuyot? ¿Qué es lo que lo da shlemut? Se explica acá que la shlemut son dos cosas, la ascalá y midot tovot, lo dice Mefurash. Esas son las dos cosas por las cuales el hombre fue creado. Vinanea Homer, y todo lo que es lo material, lo mundano, lo físico, umidot raot, em inyanei achisaron shezacham. ¿Y qué es lo que es lo malo? ¿Qué es lo que está mal en el mundo, de lo que hay que alejarse? Lo que es Homer, ser demasiado mundano, físico, animal, y malas midot. Lo contrario de ascalá es Homer. Lo contrario del estudio es la comodidad y el placer físico. Eso lo vamos a estudiar. Y lo contrario de buenas midot son malas midot. Shadam musam beinehem, el hombre fue puesto entre ellos, entre estos dos lados, liknotlo ashlemut, para que adquiera la shlemut. Entonces, no sé si es tan conocido este punto que nos enseña acá también el Rambam y también el Ramjal, pero la verdad es que es muy importante. Si nosotros le vamos a preguntar a alguien, ¿qué estás haciendo en este mundo? Una persona con Torah, una persona que estudia, una persona que cumple. Si le preguntamos qué estás haciendo en este mundo, no sé si muchas personas van a saber responder la pregunta con estos dos puntos que son la respuesta verdadera. Estamos acá entonces para estudiar y para trabajar nuestras midot. Hay muchas otras cosas que son detalles, son ramas, pero la base, el centro, el objetivo mamash son estos dos puntos, el conocimiento y las buenas midot. Entonces acá claramente vemos que el tema de las buenas midot es una obligación muy central, como habíamos hablado, es un hok importante, central de la vida que nos lleva a nuestro objetivo final. Ahora, el problema es que esta mitzvah de trabajar, bueno, obviamente está el tema de la escala que no vamos a hablar acá, en la mitzvah de estudiar Torah y la mitzvah de aprender todo lo que uno pueda, que es una mitzvah básica, vemos acá, no es tam una mitzvah más, es una mitzvah básica, pero acá estamos concentrándonos más en la segunda parte, que es las midot tovot. La pregunta es si las midot tovot efectivamente es un tema tan central, entonces ¿por qué no está escrito mefurash en la Torah? La Torah no dice explícitamente antes de trabajar las midot, y ahora estamos viendo que es un tema muy, muy central. Entonces la verdad es que el Rambam en el Jodeot sí sostiene que la mitzvah de trabajar las midot está escrita en la Torah. La mitzvah de Be'alachta b'drachav, seguir los caminos de Hashem, según el Rambam, se interpreta como tener buenas midot. Lo dice Mefurash en Jodeot, Perek Aleph, y así también se entiende del Sefer HaChinuch en la mitzvah Taf Reish Yud Aleph, casi al final. Son Taf Reish Yud Gimel mitzvot, ¿cierto? 613. En la mitzvah 611
menciona el Sefer Jinuj, la mitzvah de trabajar las midot. La menciona como una mitzvah de oraita. Pero aparte del Rambam, el Ramjal, el Shari Ketushá que vamos a ver ahora, el Chaim Vital y Reb Israel Salanter, sostienen que esto no es una mitzvah explícita en la Torah. Es una base de la Torah, es el objetivo del ser humano, pero no es una mitzvah que se cuenta dentro de las 603. Te explica el Reb Chaim Vital por qué no. ¿Por qué esta mitzvah no está escrita explícitamente en la Torah? En la siguiente cita, todavía en la página 27. El Efikaj, ¿sí? Reb Chaim Vital, el famoso alumno del Arizal. El Efikaj en Amidot Michlal Atarayag Mitzvot. Por lo tanto, las midot no están incluidas dentro de las 613 mitzvot. Vomnam, pero hen achanot y kariyot, pero son preparaciones principales. El tarayag mitzvot, para cumplir las tarayag mitzvot, bekiyumam o bebitulam. Quiere decir, de esto depende. De tener buenas midot depende la posibilidad de cumplir o de no cumplir, de anular las mitzvot. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario tener buenas midot para cumplir las mitzvot? Dice el Reb Chaim Vital, ya'an, ¿por cuánto? Quien koach benefesh asichlit. No tenemos fuerza. La nefesh asichlit es una forma de referirse a la mente. En nuestra mente nosotros a veces podemos entender que algo es correcto y obligarnos a nosotros mismos a hacerlo a pesar de que no queremos. Eso sería nefesh asichlit. Cuando yo entiendo algo y me obligo a mí mismo en contra de mi resistencia emocional. Pero dice acá Reb Chaim Vital que en koach benefesh asichlit, esa parte del ser humano no tiene fuerza, le kayem a mitzvot, al yedei taryag evarei aguf. Reb Chaim Vital sostiene, y también lo menciona en otros libros, que hay 613 mitzvot y paralelamente hay 613 miembros del cuerpo. Y cada vez que uno cumple la mitzvah que equivale a esa parte del cuerpo, le está dando vida. Es decir, en Tchiyat HaMetim, ese miembro del cuerpo va a tener vida por el hecho que cumplió esa mitzvah. Entonces, nosotros con el cuerpo físico necesitamos cumplir las 613 mitzvot. Pero yo tengo que obligar a mi cuerpo. Si lo hago con el nefesh asichlit, mi cuerpo no quiere hacer las mitzvot y yo, con mi mente, me querría obligar a mí mismo. Dice Reb Chaim Vital, eso es imposible, no tiene fuerza mi mente para obligarme a mí mismo a cumplir las mitzvot. Acá lo dice como algo muy determinante, más adelante vamos a ver lo que dice Reb Israel Salanter, que no es que no puede, una vez sí puede auto-obligarse a hacer una mitzvah a pesar de que no le guste. El punto es que no lo puede obligar a lo largo del tiempo. El revisor lo explica un poco más. Uno no puede obligarse a sí mismo a hacer algo en contra de su voluntad toda la vida. Quizás puede una vez, puede 2 veces, puede 1 año, pero toda la vida obligarse a sí mismo a hacer lo correcto en contra de su naturaleza no es algo sostenible. Por eso dice que el koach sichlit, la parte mental, no puede obligar al cuerpo a hacer las mitzvot. Ela, sino como bemtzaut, por medio del nefesh hayesodit. Se puede hacer esto solamente por medio del nefesh más básico, que es la parte animal, amehuberet el aguf atzmo. Lo único que puedo yo hacer para obligar a mi cuerpo a hacer las mitzvot a largo plazo es si me conecto con mi nefesh hayesodit, con mi nefesh behemit, es decir, con mis emociones. Yo cambio no solamente mi conocimiento y me obligo a mí mismo a hacer las cosas, sino que cambio mis tendencias personales. Ahí voy a lograr hacer las mitzvot, porque no lo estoy haciendo en contra de mi voluntad, sino que cambié mi voluntad y ahora me gusta hacer. Eso en el fondo se llama trabajar las buenas midot. Lefikaj, inyana midot agaot. Por eso, malas midot, kashim mina avegot atzmam meod, meod. Por eso tener malas midot es peor que hacer una avera. Porque hacer una avera es un accidente puntual. Pero tener una mala midá es algo que me va a llevar como consecuencia a muchas averas. Porque para hacer las mitzvot necesito tener buenas midot. Cuando la raíz está mal, también si hoy día logré en contra de mi voluntad hacer lo correcto, a lo largo del tiempo voy a hacer muchas más averas. Entonces está diciendo acá Reb Chaim Vital algo muy interesante. Las midot no están incluidas en las 613 mitzvot. No se llama una de las 613, pero de todas maneras es algo mucho más básico incluso que las mitzvot mismas, porque a pesar de que en algún momento no se esté trabajando sus midot, no está haciendo una verá en sí misma, no hay una verá en eso, a diferencia de lo que mencionamos del Rambam. Según el Rambam, una persona que no se está trabajando sus midot está haciendo una verá ahora, antes de hacer nada a consecuencia de esas midot. El hecho que él es enojón, por ejemplo, incluso que no se haya enojado, el hecho mismo que no ha trabajado su midá, según el Rambam, es una verá. Y por eso el Rambam en Perek Zayin dijo Tshuvá, dice que una persona tiene que hacer Tshuvá no solamente de averot, sino también tiene que hacer Tshuvá de malas midot. Eso según el Rambam, que el Rambam sostiene que las midot son una mitzvah de la Torah. Pero según Reb Chaim Vital y Reb Israel Salanter, que las midot no son una mitzvah por sí misma, y que tiene una mala midá no está haciendo una verá, porque no hay una mitzvah de arreglarlas en sí misma. Pero de todas maneras está siendo negligente,
Porque al tener esa mala midá, esa misma mala midá lo va a llevar a hacer probablemente muchas averot y las consecuencias van a ser mucho más graves. Eso es en el fondo la consecuencia de esto. Ubeze Tavin Inyan. Ahora vamos a entender, dice Reb Chaim Vital, Masha Mura Boteinu Zal. Kola Koes Keilu Oved Avodah Zarah. Hay una Gemara que dice que todo el que se enoja es como si fuera que hizo idolatría. Es algo muy fuerte lo que está diciendo la Gemara. Enojarse es como hacer idolatría. Si idolatría es una de las peores averot. Y enojarse, por más que sea grave, según Reb Chaim Vital, con más razón, ni siquiera es una mitzvah de la Torá. Es solamente una preparación para cumplir mitzvah. Entonces ahora lo vamos a entender, que lo que dice la Gemara, nosotros sabemos que hacer idolatría es una averá que pesa como todas las 613, es decir, una persona que haga todas las 613, o mejor dicho, 612, pero una no la cumpla, que esa sea avodah zará, entonces la averá que le está haciendo pesa más que todas las otras mitzvot que hizo, porque es muy grave. También hay otra cita que dice, el que tiene gavá, ahora está hablando de otra midá, que kofer ba'ikar, una persona que tiene ga'avá, es como si fuera un kofer. Veraui le god'o que asherá, y corresponde cortarlo como un árbol de avodah zará. La asherá es un árbol al cual se le hizo idolatría. Si vienen goim y toman un árbol y hacen idolatría a ese árbol, entonces ese árbol está prohibido de sacar provecho de él y hay que cortarlo. Eso se llama asherá. Entonces dice ahí la Gemara que el que tiene ga'avá, el que tiene gasut abuach, es como si fuera un cofero, incluso hay que cortarlo. Es algo obviamente no textual, sino es que hay que matarlo, pero se refiere a que está haciendo algo muy grave. Ven a Faraón Inar, y la tierra que lo cubre después de que se muera no se va a mover, es decir, no se va a levantar a Tchiat Hametim. Fíjense lo grave que está hablando. Una persona tiene gavá, es como kofer, hay que matarlo, hay que cortarlo como un árbol de avodah zará. Su tierra no se va a mover para cuando se despierten en los metim, en Tchiat Hametim, Bekaele Rabot. Y hay muchas otras citas, dice Reb Chaim Vital, en las cuales se ve lo grave que es tener una mala midá. Y como dijimos, es algo que a primera vista suena muy difícil. ¿Cómo puede ser tan grave tener una mala midá? Ahora lo podemos entender muy bien. Ki lehiotam, por cuánto que son, y karim veyesodot, por cuánto que son estas midot, las bases, los principios y las bases, no fueron contados. Bichlal Taryag Amitzvot. No fueron contados dentro de las 613, que son Tluyot Benefesh HaSichlit. Interesante que Reb Chaim Vital dice que las mitzvot por lo general están enfocadas en la mente, a la acción. Es decir, haz esto, no hagas lo otro. Contrólate. Ponte tefilín, no hagas la Lashon Hara. Está hablando de la acción, lo que cual en teoría yo lo puedo hacer con mi Nefesh Sichlit. Pero por eso no se podían incluir las midot dentro de eso. Porque las midot son algo mucho más emocional. Pero por eso no pueden estar dentro de la categoría de las mitzvot. Pero de todas maneras son lo que va a llevar, digámoslo así, yo no le puedo ordenar a alguien, decir una mitzvah, tienes que tener buenas midot, porque como las buenas midot no depende de una decisión, es todo un trabajo. Yo no puedo decidir que no me quiero enojar, o que no quiero estar triste, o que no quiero estar ansioso. No es una decisión que tiene un efecto inmediato, es un trabajo. Entonces por eso dice Reb Chaim Vital, no podían estar dentro de las 613 mitzvot que dependen de simplemente una decisión en el momento, que esas son las mitzvot que dependen del Nefesh HaSichlit. Pero, a pesar de que no pueden estar dentro de esa categoría porque no es un cumplimiento inmediato, de todas maneras son las bases y los principios para cumplir todo el resto. Y resulta que hay que cuidarse incluso más de malas midot. Esta frase es muy famosa. Dice Reb Chaim Vital, hay que cuidarse más de tener una mala midá que de hacer una averá, un lota hace. Es decir, si nosotros nos cuidamos de no comer taref, si nos cuidamos de cumplir Shabbat, nos cuidamos de hacer mitzvot, seguro en mitzvot de Rabbanon como Hanukkah, o nos cuidamos en mitzvot de Doraita como Kriyat Shema, Tfilin, seguro que nos tenemos que cuidar también en midot, porque es más importante aún, Kibihiyotó, porque cuando la persona va al midot tovot, sea de buenas midot, benakal y kayem con la mitzvot. Cuando una persona tenga buenas midot, con facilidad, en la página 28, con facilidad va a poder cumplir todas las mitzvot. Porque de eso depende, como dijimos. Acá está diciendo entonces que las midot no están incluidas en las 613 mitzvot porque son la base y de eso depende todo. Y a propósito, acá vamos a ver, cuando muchas veces se pregunta, ¿cómo yo sé si ya logré tener la buena midá? ¿Cómo sé si la logré trabajar? Quizás todavía no lo logré. Acá nos dice Reb Chaim Vital una idea que también menciona el Rambam, que
las buenas midot, como están hechas para poder cumplir las mitzvot, quiere decir que cuando tenga buenas midot, me tiene que ser fácil cumplir las mitzvot. Si una persona siente que le cuesta cumplir las mitzvot, significa que todavía no se trabajó, por lo menos alguna midá que está involucrada con el tema. Porque las midot son la base, el principio, lo que nos permite cumplir las mitzvot. Y por eso, con esto podemos entender también dvarim matmihim, cosas muy sorprendentes. Zal midot. Ahora podemos entender cosas sorprendentes que dijeron nuestros sabios respecto a las midot. Por ejemplo, la anavá y la shiflut. La shiflut es un extremo de la anavá, lo vamos a estudiar. Está escrito en Hazal que una persona que tiene humildad va a llegar a tener ruach hakodesh. Veshogá alav shchina, y reposa sobre él la shchina. Vamar Eliyahu zachur datov, y dice Eliyahu Naví, en la Torah mitpareshet, la Torah no puede ser explicada, ela bemi sheino kabdan. ¿Quién es el que puede explicar la Torah? Solo el que no es kabdan. Kabdan es una persona muy meticuloso, muy exigente. Lo parecido a lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot, ena kabdan melamed. Uno que es kabdan no puede enseñar porque los alumnos le tienen miedo. Af ani eini nigla, yo también, dice Eliyahu Naví, no me voy a revelar el alemi sheino kabdan. Yo me puedo revelar solamente a personas que no tienen esta midá de kabdanut, que no son tan exagerados, tan estructurados en forma desequilibrada. Vemos acá cosas muy fuertes respecto a personas que tienen humildad. Zal shalhu mitam. Otra cosa que dicen nuestros sabios, fue enviado de allá. ¿Dónde es allá? Es Israel. La Gemara fue escrita en Babel. Entonces dicen los sabios de Babel, nos enviaron un mensaje de allá, de Israel, que dice así, Furash, Eizu ben olam haba. ¿Quién es el que tiene olam haba? Es la pregunta que todos deberíamos preguntarnos todos los días. Kol shu shvel berech. El que tiene olam haba es el que dobla sus rodillas. Ve'an vatan. Y tiene humildad. ¿Sí? Son shvel berech, el que dobla sus rodillas, obviamente se refiere a un aspecto de la anavá. Ve'kaele rabot. Y muchas otras expresiones parecidas en Hazal. Los ajubaem kiuma mitzvot. Cuando quisieron enviar la carta más importante quizás que se envió alguna vez en la historia, de cuál es la persona que tiene olam haba, entonces mandaron la carta diciendo que el que tiene olam haba es el que es humilde. Los ajubaem kiuma mitzvot. Esa carta no decía que tenía que cumplir mitzvot. Ela amidot atovot. ¿Por qué no decía que para tener olam haba hay que cumplir mitzvot? Sería lo lógico, ¿no? Nosotros sabemos que las mitzvot son los que nos dan el olam haba, pero no. Ahí se escribió que todo depende de la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es la raíz. Es cierto que cuando tiene que cumplir las mitzvot, por supuesto, pero para llegar a cumplir las mitzvot, lo que va a provocar que él cumpla las mitzvot es que tenga buenas midot, entre ellas anavá. Vesim beineja dvarim elu, pon frente a tus ojos estas cosas, vetatzliach derajeja bli safek. Tenemos una promesa de Reb Chaim Vital, que el que recuerda esta idea seguro va a tener éxito, sin duda. Muy fuerte el cheque que nos firmó acá Reb Chaim Vital. Si una persona va a tener en mente que lo principal es tener buenas midot, va a tener éxito sin ninguna duda. Entonces eso significa que por lo menos tenemos que dedicarle algo de tiempo a esto. Si no, no es algo que viene solo, es algo que lo tenemos que estudiar y eso es lo que estamos haciendo. Otra cita del Gaon de Vilna. Más en resumen, Kol avodat Hashem talui betikun hamidot. Sí, esta idea, dice el Gaon de Vilna en Evan Shlema, todo la avodat Hashem depende de buenas midot, es decir, si una persona, como dijimos antes, tiene alguna dificultad en cumplir las mitzvot, tiene que preguntarse cuál es la midá que está fallando, porque seguro hay una midá que está desequilibrada, que le impide cumplir la mitzvah. Porque toda la avodat Hashem, todas las mitzvot, todas las averot, dependen de las midot. Igual como estudiamos en Reb Chaim Vital, de ahí es la base de todo el resto. Y acá llegamos a la última cita, el Rabbi Israel Salanter, todavía en la página 28, Vezeh kol ha'adam. Rabbi Israel Salanter, cuando quiere concluir en qué consiste la vida humana en este mundo, Zeh kol ha'adam, esta es toda la vida. Lesharesh milvavo, arrancar de su corazón, kol tchuna o midah ra'a. La persona tiene que arrancar de su corazón toda cualidad o mala midah. ¿Por qué hay que hacer esto? Ya dijimos que, según el Rambam, esto es una mitzvah mamash, una mitzvah de las 613, pero Rabbi Israel no sostiene así. Él no sostiene que es una mitzvah, entonces ¿por qué hay que hacerlo? ¿Por qué es tan importante trabajar las midot? Dice Rabbi Israel, ki kol od, porque todo el tiempo, lonika mijala atam, todo el tiempo que no se haya limpiado de su suciedad, de las malas midot, afkid gaber al yetzro, para mí rabot, también si logre vencer a su yetzer muchas veces, al final, ipol berishtam, al final va a terminar cayendo en su red, en la red
del Yetzer. Entonces dice Rabbi Zohar lo que habíamos mencionado antes, uno sí puede vencer a su Yetzer Hara en algún momento determinado con su Nefesh HaSichlit, es decir, autoconvencerse de que algo está mal y decir no lo hago y lo logra. Puede, pero eso es algo momentáneo, no es una lucha constante. Una persona puede vencer a su Yetzer muchas veces, pero al final va a terminar cayendo, porque no se puede luchar toda la vida. Entonces, para lograr tener éxito se necesita un cambio interno, un cambio de midot. Por eso dice que el objetivo de la vida, si nosotros, es cierto que Hashem, cuando nos reveló su voluntad, la reveló diciéndonos que tenemos que tener buenas midot, cumplir mitzvot. Pero como nosotros sabemos que eso es imposible sin hacer un cambio interno, entonces por eso es que tenemos que enfocarnos, entendemos, a pesar de que Hashem no lo dijo explícitamente, entendemos de las palabras de Hashem que tenemos que enfocarnos en el trabajo de midot para lograrlo a largo plazo. Entonces, de todas estas citas, vemos la importancia de el trabajo de midot como algo central en la Torá, como el objetivo final. Solamente un detalle que queda para aclarar es lo que trae acá la cita de Rabbi Yeruja. El tema es el siguiente: ¿cómo se puede forzar un sentimiento? Estamos diciendo que la obligación central y principal es trabajar nuestras midot, cambiar nuestro interior. El problema es que nosotros, como ya dijimos, no podemos forzar eso. Yo no lo puedo decidir. Esto no está en la Nefesh HaSichlit, como yo con mi mente voy a decidir no enojarme o no tener orgullo. No funciona así. Es algo mucho más emocional. Entonces, ¿cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo haber una mitzvah o una obligación? No importa si lo consideramos como de las 613 o no. ¿Cómo puedo haber una obligación de hacer esto? Entonces, la cita de Rabbi Yeruja es muy importante, y la verdad no solamente en el tema de midot, sino en general, en todas las mitzvot que son respecto a los sentimientos, que son la minoría. La mayoría de las mitzvot, como ya estudiamos, se dirigen al Nefesh HaSichlit. Te están diciendo, ahora ponte tefilín, ahora prende las velas de Hanukkah. Te está hablando de una mitzvah práctica y particular en el momento. Entonces, se puede cumplir por lo menos en el momento por la fuerza de voluntad. Pero cuando hablamos de mitzvot o de obligaciones de cambiar emociones, es algo mucho más difícil. ¿Cómo puede haber una mitzvah respecto a eso? ¿Cómo yo le puedo pedir a un niño de 13 años que acaba de cumplir bar mitzvah, que no tenga orgullo, que no tenga kas, que no tenga ansiedad, que no tenga tristeza, que no sea kapdan, etc.? Dice Rabbi Yeruja, ubeemet, kizoti ikara mitzvah shel ira. Acá al principio Rabbi Yeruja me está hablando de la mitzvah de irat shamayim. La mitzvah principal de tener irat shamayim, asher neemar, et Hashem elokeja tira. Hay una mitzvah taseh de la Torah, de tener temor de Hashem. Asher lichorá kashe lehavin. Es difícil entender. ¿Cómo se puede cumplir en la práctica esta mitzvah? Aló irai midat anefesh. El temor es una midah en el nefesh, es una emoción en el nefesh. Pero no es una acción práctica. La mitzvot aseh de Torah y las mitzvot en general de la Torah, aló hem ala ma'asim, velo ala kohot. Normalmente las mitzvot de la Torah se refieren a los actos. Haz esto, no hagas lo otro. Y no a las inclinaciones, a las tendencias. Esos son los kohot. Y esa pregunta la pregunta al principio sobre Irat Shamayim. La verdad es que la pregunta se puede preguntar también, la misma pregunta la podemos preguntar sobre todas las mitzvot que dependen del corazón, que con Ahavat Hashem, Vadbek bemidotav, que es nuestro tema de Kadome. La mitzvah de amar a Hashem o la mitzvah de tener las midot de Hashem, también son mitzvot que se refieren a emociones, a impulsos. ¿Cómo puede haber una obligación respecto a eso? ¿Cómo pueden estar contadas dentro de las 613 mitzvot aseh? La verdad que acá, mashma, que Rabbi Yeruja sigue la línea del Rambam, que las midot sí son de las 613 mitzvot. Pero la pregunta nos sirve a nosotros también, porque también si no vamos a seguir esa línea del Rambam, vamos a seguir a Reb Chaim Vital y a Rabbi Israel Salanter, que dicen que no son de las 613 mitzvot, todavía podemos entender, pero podemos preguntar, ¿cómo puede haber una mitzvah, sea una mitzvah de las 613 o sea una obligación más básica, no importa? ¿Cómo puede haber una obligación de eso? ¿Cómo puede haber una mitzvah de esto si las mitzvot no dependen de la acción de la persona? El avadai, shekiyum el mitzvot, está claro que el cumplir estas mitzvot, al kniatamotam, la mitzvah no es tener las mitzvot, sino a la adquisición de ellas, a la ishtadlut, se refiere al esfuerzo, liknot akohot anafshiim aem. La mitzvah, dice Rabbi Yeruja, no se refiere al resultado, sino se refiere al esfuerzo. Es una gran diferencia entre estas mitzvot que son del corazón y las mitzvot que son
al cuerpo y a las acciones. Las mitzvot que son activas, prácticas, la mitzvah es el resultado. La mitzvah de la Torah es ponerme tefilín, no intentar ponerme tefilín. Puede ser que si una persona intentó y no lo logró, igual tenga algún nivel de sahab, porque todo el que quiere hacer una mitzvah benenas, velo asá, también existe que tiene alguna consideración como si fuera que la hizo, pero es algo más espiritual. La mitzvah es hacerlo, ponte tefilín, adikri achma, etc. Pero en las mitzvot que tienen que ver con el corazón, como el tema de las midot, que es nuestro tema, la mitzvah es claramente solo sobre el esfuerzo. Es decir, un niño de 13 años, el día que cumple la mitzvah, en esa misma noche puede cumplir la mitzvah de Tikkun Amidot, a pesar de que obviamente no va a lograr hacer nada práctico, pero de todas maneras el hecho que él diga esa noche y reciba sobre sí mismo la obligación de trabajar sus midot, y le interese, se preocupe, quizás pregunte, o fije una gebruta, o leer un libro, o hacer un Heshbon Nefesh, cualquier cosa que él haga para empezar su proceso de trabajo en midot, se va a considerar que está cumpliendo la mitzvah, porque está haciendo la ishtadlut, se está encaminando al trabajo. También una persona adulta, lo mismo. No se nos pide ser perfectos, no se nos pide ya tener buenas midot, esa es la meta final, como decía al principio de lo que estudiamos el Rambam en la Akdamá de las Mishnayot, que el objetivo final del ser humano es la Askalá, aprender todo lo que pueda aprender. No te están pidiendo que sepas todo hoy, pero sí que al final de tus días llegues a aprender todo lo que podrías haber aprendido, y lo mismo con las midot, que trates de avanzar en tu trabajo en midot, llegar a la perfección más alta que puedas llegar. Esta cita de Rabbi Yeruham me la mostró David Maudik acá presente, es muy, muy útil, nos sirve para el tema de las midot, y como dijimos en general, para todas las midot emocionales, todas las mitzvot emocionales. Un detalle más que tenemos que completar es en la página 29, para alcanzar a terminar este principio, la motivación lo lishma para el cambio de las midot. Hasta ahora ya terminamos el tema de cuál es la obligación de trabajar las midot. Dijimos que es un mishpat y es un hok, y el hok lo estudiamos ahora, entendimos que no es un hok así nomás, es una obligación muy central de la Torá, claramente es uno de los principios que nos va a permitir cumplir toda la Torá. Pero ahora vamos a ver en lo que sigue en la página 29, que además de la obligación de cumplir esta mitzvah de trabajar las midot, también nos da un beneficio muy alto a nivel personal, y por lo tanto nos conviene mucho trabajar nuestras midot. Si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, puede preguntarme, si no, seguimos con el último tema. Yo, Rafa, tengo una pregunta. Sí. No sé si Rabbi Yeruham me lo responde, pero para aclarar. De acuerdo a Ramjal, que dijo que Tikkun Amidot no se considera dentro de las 613 mitzvot porque depende del Nefesh HaSichlit. Para él, entonces, ¿por qué sí se podría considerar mitzvot como Avat Hashem o Avat Hashem? De acuerdo a todo, es una mitzvah de las 613, ¿no? Entonces, según esa idea, digamos, que dice que no se puede haber una mitzvah sichlit en algo que no es práctico, entonces, ¿cómo puede haber Avat Hashem incluido en las mitzvot? Por ejemplo, claro. Sí, es una buena pregunta. Seguramente que Reb Chaim Vital está de acuerdo con lo que dice acá Rabbi Yeruham. Quiere decir que él va a considerar que la mitzvah no es el resultado, sino la ishtadlut. Y la ishtadlut sí es práctica. Pero aparentemente, aún así, es diferente el tema de las midot. ¿Se entiende? Como él está diciendo que las midot bichlal no entran en eso, porque las midot son una base, no son dentro de las 613. Pueden haber como diferencias como un poco sutiles entre cómo se refiere cada uno, ¿me entiendes? Puede ser que Rabbi Yeruham va a decir que también las midot, como dice acá, y también las mitzvot de Avat Hashem son todas mitzvot iguales, que son las mitzvot sobre la ishtadlut, y por eso sí está sobre la nefesh hasichlit, porque la ishtadlut sí depende de la nefesh hasichlit, pero aparentemente el Chaim Vital dice que no, en el sentido de que aparentemente se considera como algo más básico, supongo. ¿Está bien? Bueno. El siguiente tema entonces es el tema de lo lishma. Primero que nada tenemos una Gemara en Erech. Antes de analizar cuál es el beneficio que podemos tener por trabajar nuestras midot, porque estamos hablando ahora hasta ahora hablamos de obligaciones espirituales. Ahora vamos a empezar a hablar de un beneficio personal, egoísta quizás, en por qué nos conviene trabajar las midot, o cómo nos podemos motivar a trabajar las midot. La pregunta, antes de analizar esto, ¿es correcto, Bichlal, buscar una motivación egoísta para hacer algo bueno? ¿Se puede hacer eso? ¿Yo puedo motivarme con una motivación que me conviene, me da un beneficio para trabajar y hacer algo positivo? Entonces nosotros sabemos que hay un concepto de mitoch shelo lishma ba lishma. Yo puedo hacer algo lo lishma para llegar al lishma. Eso se aplica en la Torah en general, ¿cierto? Yo puedo hacer una mitzvah lo lishma, por ejemplo, puedo estudiar Torah, a pesar de que mi motivación en este momento quizás no es la mejor, pero con el tiempo asumimos que la persona va a llegar a hacerlo con la intención ideal de querer estudiar de verdad.
La pregunta es si esa regla, mitoch shelo lishma ba lishma, si eso se aplica también en temas más emocionales, más de midot. Se podría pensar que no. Se podría tener una avamina de decir que en temas que son más emocionales se necesita sinceridad desde el principio. Yo no puedo trabajar en mi humildad buscando cabot, sería absurdo, ¿cierto? Yo no puedo decir, yo voy a tratar de ser más humilde porque eso me va a hacer que consiga más cabot. Yo no puedo trabajar no sé, estudiar más musar con la intención de que eso me dé algún beneficio. Pero la verdad es que a pesar de que pareciera lo contrario, tenemos esta Gemara en Masejet Ergin que dice justamente eso. La Gemara dice así, estoy en la página 29. Damar anavá gdola mekulam. La Gemara dice la midá de la anavá es la midá más alta que existe. Entonces, shelo lishma nami adifa. Dice la Gemara, por cuanto que la anavá es la midá más alta que existe, por lo tanto, conseguir la anavá por una motivación lo lishma también es algo bueno. No quiero entrar en todo lo que estaba discutiendo ahí la Gemara, pero lo que nos interesa es decir, yo puedo trabajar mi humildad, lo lishma, por cuanto que voy a llegar a algo muy bueno. Y dice la Gemara en Fudash, Damar Abid Amarav, Leolam Yasok Adam HaTorah u'Mitzvot, אבל שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. Es decir, la Gemara trae la famosa cita de que uno puede estudiar Torah y hacer mitzvot, lo lishma, porque eso lo lleva al lishma, lo trae en relación a las midot también. Ahí está hablando del ejemplo de la humildad, pero se aplican todas las midot. Entonces tenemos una Gemara mefureshet, que uno sí puede trabajar sus midot, o mejor dicho, puede motivarse a trabajar sus midot por un medio lo lishma, y eso lo va a llevar a conseguir la midá correcta. Entonces, está escrito mefurash, que se puede hacer esto que estamos haciendo ahora, de motivarnos a trabajar las midot por un beneficio personal. La verdad es que Rabbi Sol Salanter, en su primera carta de Log Israel, cuando quiere motivar a sus alumnos a que estudien Musar, es curioso porque siempre uno pensaría que el Musar es donde la persona trata en lo más que pueda de ser puro, de tener kavanot verdaderas, de no autoengañarse, de no hacer cosas por una intención no verdadera y pura. Pero resulta que en la primera carta, donde Rabbi Sol Salanter trata de motivar a sus alumnos a estudiar y a enseñar Musar, les dice, la forma de lograr esto es cuando logren que el estudio de Musar se considere algo importante socialmente y que sea motivante a nivel social. Sea motivante a nivel social, como que sea algo honorable los que estudian Musar para que la gente los quiera seguir. Dice en Furash que se puede usar el concepto del Lishma para motivar el estudio y el cumplimiento del Musar. Pero bueno, ¿en qué nos sirve después de esta introducción? De que se puede usar el método del Lishma también en Midot. Entonces veamos de qué nos sirve trabajar nuestras Midot a nivel egoísta y personal. Entonces, lo primero es, la verdad es que tenemos 3 citas acá, del Rambam, del Gaon de Vilna y del Rabbi Sol Salanter, que los 3 dicen lo mismo, y es algo ya sabido, espero que entre nosotros por lo menos sea sabido, que el trabajo de Midot es algo que mejora en forma directa la calidad de vida. Es decir, todos los problemas que tenemos en la vida también son al final producto, no todos, pero la mayoría de los problemas que tenemos son producto de nuestras Midot. Entonces, claramente este trabajo que estamos estudiando no es solamente por la obligación, el Hok, ni siquiera por el Mishpat, de entender que es algo correcto con nuestro sentido común o por la obligación con Hashem, sino que es algo que realmente nos conviene. Dice el Rambam en Moger Nevuchim, Minagaot hu, parte de los males que hay en el mundo. Ahí el Rambam está discutiendo sobre el tema de que si la vida es buena o mala. Él dice que muchos creen que la vida es mala. A propósito, dice que hay muchos goyim que escribieron muchas canciones y poesías respecto al sufrimiento, la tristeza y todo lo malo que hay en el mundo. El Rambam dice que eso no es verdad. Porque mira, Gaot, parte de los males, Mashi Matzeko Lejad Mimnei Adam, es muchas veces lo que la persona encuentra, Mi Peulato Beatzmo. Muchas veces las personas sufren por los daños que se hacen a sí mismos. Mi Peulato Beatzmo. Y termina el Rambam diciendo, Vezé Agov, y esa es la mayoría. Es cierto que Hashem a veces manda Isurim, pasa, obviamente, que Hashem pasa, lo Alei no trae sufrimiento a las personas, pero la mayoría de los problemas de la humanidad no son por eso, sino son Peulato beatzmo, son acciones que la persona se hace daño a sí misma. ¿Y qué significa que una persona se haga daño a sí misma? ¿Por qué una persona voluntariamente se haría daño? Desde a mí, esta especie, la razón es porque una persona, esto se arrastra por las malas midot. Cuando una persona tiene malas midot, termina haciéndose daño. Hay casos simples, ejemplos simples, como una persona floja, por ejemplo, puede ser que le vaya mal en el trabajo, una persona orgullosa, puede ser que lo rechacen socialmente, una persona crítica, puede ser que sufra porque crea que está todo mal,
etcétera, etcétera, etcétera. Así que las midot les pueden destruir la vida a la persona, y como dice acá el Rambam Mefurash, la mayoría de los problemas que existen en el mundo son por eso. Eben Shlema, el Gaon de Vilna, Mefurash, Kol HaTovot v'Haraot ba'olam hazeh, todo lo bueno y lo malo en este mundo, Akol, al pi rov, todo, en la mayoría de los casos, lefi amidot. Y lo último, la cita de Rabbi Zoel. Rabbi Zoel Salanter, él tiene un método, propone un método de cómo vivir, digamos. Él dice que una persona cuando es joven debería trabajar sus midot, cuando todavía no tiene todas las responsabilidades de la vida, cuando todavía no se enfrenta a todas las dificultades y las responsabilidades de la vida, una persona debería, en esa edad joven, debería trabajar sus midot. Ahora, la verdad, dice Rabbi Zoel, que cuando él se trabaje sus midot en esa edad, seguro no va a llegar a un nivel perfecto, no va a llegar al nivel más alto que puede llegar, porque las midot se trabajan muchas veces en la práctica, y como él no tiene realmente grandes problemas, no tiene grandes responsabilidades, van a haber ciertos niveles, ciertos desafíos que no va a enfrentar, y por lo tanto no los va a trabajar. Pero va a poder trabajar un cierto nivel. Si él, con esa preparación, va y se casa o empieza a trabajar, empieza a tener responsabilidades, obviamente se van a despertar desafíos nuevos, pero como él ya trabajó cuando era joven, las midot, hasta el punto que pudo, entonces, digamos que las midot se pueden trabajar hasta el grado 10, él las trabajó hasta el grado 5, de todas maneras, cuando él enfrente la vida con los nuevos problemas, a pesar de que sus midot se van a despertar de nuevo, porque son nisionot más altos, el hecho que él ya se trabajó hasta el nivel 5 le va a permitir lidiar con los problemas con un cierto nivel de autocontrol, es decir, se van a despertar las malas midot, pero las va a poder controlar por el hecho que ya se trabajó hasta la mitad del camino. Eso es lo que propone Rabbi Zoel. Entonces, una persona normal, una persona que se trabajó a medias sus midot, después enfrenta la vida de adulto con un cierto nivel mediano de buenas midot, pero es cierto, va a tener luchas, pero van a ser luchas que normalmente va a poder superar porque ya trabajó en parte sus midot. Y ahora viene este párrafo que dice acá, en la página 30. Ajen, pero, Bnei Aliyah, hasta ahora hablamos de personas normales, pero Bnei Aliyah, personas elevadas que están todo el tiempo creciendo espiritualmente, ¿en qué se manifiesta que son personas elevadas? Gema son aquellos, Asher Gambe y Meya Amida Beazikna, son aquellos que también en su edad de mayor y de ancianos. Rav Heilam tienen mucha fuerza, Hail es fuerza, Rav Heilam tiene mucha fuerza. Letaken midoteem betchunot nafshotam. Esta gente son personas que se siguen trabajando también cuando son adultos. Es mucho más difícil trabajarse las midot, dice Rabbi Zoel, cuando uno ya es adulto. Porque cuando uno ya es adulto, está en la mitad de la batalla, es muy difícil cambiar, porque hay mucho más tensión, hay mucho más responsabilidad. Pero las personas que son Bnei Aliyah van a poder seguir trabajándose incluso en ese estado. ¿Y qué van a lograr con eso? Ad asher takel aleem. Esto va a provocar que logren facilitarse a sí mismos gam ol azmani. También el peso de los tiempos. Creo que se refiere a lo que estamos hablando, al peso de las responsabilidades de la vida. Del tiempo se refiere a las cosas que pasan. Es decir, una persona que se sigue trabajando sus midot va a poder facilitarse su lucha, sus dificultades o los temas que pasan en la vida. Porque ¿de dónde vienen esas dificultades? El ol azmani. ¿De dónde vienen las dificultades temporarias, momentáneas, pasajeras de la vida? Asher al pi rov, dice Rabbi Zoel, porque en la mayoría, godel akvidut, el gran peso que tienen estas dificultades, ¿por qué nos cuestan las cosas de la vida? Dice Rabbi Zoel. Ni hisaron tikun amidot betchunot hanefesh. La razón por la cual nos cuestan las cosas de la vida es porque todavía no hemos logrado trabajar nuestras midot como se debe. Si lo lográramos, estas personas que siguen trabajando incluso en la edad adulta, eso les va a facilitar el ol azmani, lejayei aguf, bejayei anefesh. Les va a ayudar y les va a facilitar también la vida mundana y también la vida física, o mejor física y mundana y espiritual. Es decir, todos los problemas que tenemos, en su gran mayoría, sean los problemas mundanos, familiares, espirituales o de todo tipo, todos los problemas son producto de nuestras malas midot. Entonces, cuando una persona sigue trabajando sus midot, va a lograr que todas estas dificultades sean cada vez más livianas. Entonces, con esto tenemos una gran motivación, lorishma, de trabajar nuestras midot. Nosotros deberíamos trabajar nuestras midot incluso que no nos convendría. También si no tuviéramos ningún beneficio. Igual como tenemos que cumplir todas las otras mitzvot de la Torá, y más, porque ya estudiamos que el trabajo de midot es algo muy central, es el objetivo del ser humano en la vida. Entonces, claramente tiene que ser algo que nos preocupe y que le dediquemos tiempo. Pero más allá de que efectivamente es una gran responsabilidad, y que es algo que también lo podemos entender porque es un mishpat, además de eso también nos conviene mucho.
Y en la medida, cada paso que uno hace para ir mejorando sus midot, entonces no solamente está cumpliendo esta mitzvah, que dijimos que se cumple con la ishtadlut, cumpliendo la mitzvah de trabajar sus midot, sino que también está mejorando su calidad de vida automáticamente. Cada grado de avance es un grado más de mejor vida, porque todas las cosas que van pasando las vive mucho mejor, reacciona mucho mejor y mejora su calidad de vida. Entonces ese es el lolishma de este trabajo. Bueno, eso por hoy. ¿Alguna duda? ¿Si ha quedado algo? Si no, nos vemos la próxima semana. אפשר לתקן.